Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre las fake news y las elecciones. ¿Qué son exactamente las fake news y cómo afectan además a nuestras percepciones, sobre todo en las redes sociales, después de una pausa? En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a hablar de algo que ha tomado bastante prevalencia, sobre todo en las redes sociales, y es de los fake news. ¿Qué es exactamente un fake news? ¿Cómo esto afecta a las elecciones? ¿Cómo afecta además a las percepciones de las elecciones? Se ha tenido bastante de esto, sobre todo a través de redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Para hablar del tema, se encuentra con nosotros el director del portal web Enterarse, Renan Ortega. Gracias por estar aquí con nosotros, señor Ortega. Gracias, Sebastián. ¿Qué tal? Bueno, empecemos por definiciones. ¿Qué es exactamente un fake news y por qué es que hay tanto? Bueno, en realidad el fake news es un término que ha tomado popularidad, digamos, en el tiempo reciente, que se ha hecho mucho más popular las redes sociales y la distribución de noticias a través de WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Y hay diferentes definiciones. La principal, o creo que la más simple, es aquella que dice que el fake news es información que se distribuye como noticias, pero que presenta información que es falsa. Ahora, hay una corriente que considera que los fake news tienen que necesariamente ser intencionales, es decir, que la persona que crea ese fake news tiene que tener la intención de engañar, y hay otra corriente que considera que no necesariamente tiene que ser intencional, ¿no? Y creo que en ámbitos especialmente electorales o como en la pandemia podemos ver que se dan las dos cosas. Hay fake news que ocurren intencionalmente, que se crean intencionalmente para confundir, para generar miedo, para generar zozobra, y hay otro tipo de fake news que tiene más que ver con la ignorancia producto de que se hable de temas muy complejos, temas electorales complejos, temas médicos complejos, temas científicos que son difíciles de entender y por lo tanto que son fáciles de malinterpretar, ¿no? En términos generales es eso. Ok, de acuerdo, porque además uno de los elementos interesantes a veces es que ni siquiera son, entre comillas, noticias, no son muchas veces publicados por un medio particular, sino que a veces son como noticia, digamos, como un boca a boca que ocurre a través de las redes, que se propaga como si fuera una noticia, cuando a veces no lo son. Ahora bien, ¿por qué es que hay este movimiento tan intenso, rápido, y que se difunde tan fácilmente, básicamente, para las personas cuando se escucha una de estas noticias que no son noticias o fake news? Claro, digamos, lo que ocurre es que ha habido un cambio bastante rápido en la forma en la que se distribuye la información y especialmente las noticias, ¿no? Originalmente lo que uno hacía era ir a un kiosco, comprar un periódico o poner un canal de televisión o escuchar la radio, y ahí es donde iba a obtener información de lo que estaba ocurriendo en el Perú, en el mundo. Sin embargo, con el desarrollo de Facebook, Twitter, WhatsApp y otras redes sociales, lo que ocurre es que el control de qué se distribuye y qué le llega a las personas ya no es solamente el medio de comunicación, que tiene una cierta cantidad de filtros, sino son las propias personas que reciben esta información y la distribuyen. Y lo que hace esto, desde mi punto de vista, es amplificar los sesgos que normalmente ya ocurrían cuando la distribución era un poco más restringida o un poco más tradicional, ¿no? Lo que ocurre ahora es que como la distribución se amplifica por qué es lo que a las personas les interesa, les genera más impacto, o qué es lo que a las personas les reafirma sus creencias, eso hace que solamente cierto tipo de noticias o cierto tipo de fake news o cierto tipo de cosas que sean más escandalosas, más interesantes para las personas, sean las que tengan mayor distribución, ¿no? Y esa es la lógica de Facebook, es la lógica de Twitter. Se distribuye aquello que genera más impacto y aquello que genera más interés y aquello que reafirma lo que ciertas personas creen. Que no es algo nuevo, ¿no? Eso también ocurría con los medios de forma más tradicional, pero quizás se acentúa mucho más cuando el control de la distribución está directamente en la audiencia
y no tanto en el medio de comunicación que decide qué va en la tele o qué va en su periódico, ¿no? Esa es para mí una diferencia clave. De acuerdo, además que no tiene, digamos, mayores filtros, ¿no? A veces, que para bien o mal, mejores o peores, siempre al menos las noticias deberían tener algún tipo de filtro, algún tipo de edición. Claro, Digamos, pero sí. Ahora, esto se acentúa hay y lo hemos algo, visto, sí. perdóname que te interrumpa ahí, hay una rendición de cuentas mucho más directa cuando es el medio de comunicación el que da la noticia, ¿no? Si es un medio de comunicación determinado, la gente sabe a quién interpelar y a quién pedirle rendición de cuentas cuando se hace algo mal y sabe exactamente, digamos, el medio de comunicación puede perder prestigio si es que hace las cosas mal, ¿no? En cambio, si la distribución de una imagen o un mensaje o una noticia falsa que ha sido inventada o que ha sido photoshopeada o lo que fuere, no hay una forma de hacer que el individuo que las distribuye o las personas que la comparten en sus grupos familiares o lo que sea puedan rendir cuentas. ¿Cómo haces que rinda cuentas tu tío que te pasa una noticia o tu primo que te pasó una noticia, ¿no? El control se hace mucho más complicado. Esto no es necesariamente De acuerdo. algo malo, simplemente todavía no nos hemos adaptado a cómo se distribuye la información dentro de un mecanismo que ha hecho que todo sea mucho más rápido. De acuerdo. Ahora, claro está. Y digamos, por último, de lo que yo recuerdo al menos, a los medios de comunicación usualmente se le pueden imponer acciones legales, ¿no? Cosa que es más difícil, como bien nos lo dices. Ahora, en ese sentido, ¿por qué es que sentimos esta, digamos, aglomeración de noticias falsas en momentos siempre de crisis, ¿cierto? La pandemia, las elecciones, por ejemplo, ¿por qué hay tantas noticias o tanta desinformación? Porque hay noticias falsas y a la vez hay desinformación, con lo cual es mucho más difícil o falta información, que se hace mucho más difícil distinguir dónde está, si es tal vez un error de alguien que interpretó algo malo, algo incorrectamente, o que a propósito, como bien nos decías, se está generando esta cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras elecciones? Claro, yo creo que es una combinación de diferentes factores, ¿no? Si partimos del punto de vista de por qué los individuos en estos momentos somos más propensos a recibir cierto tipo de noticias y a distribuirlas, tiene que ver con algo que se ha estudiado bastante desde la psicología y también está dentro de un libro que a mí siempre me gusta citar y que siempre citamos en Enterarse, que es Factfulness, donde este doctor que se llama Hans Rosling lo que hace es hablar de los instintos de las personas y las personas suelen reaccionar de forma mucho más drástica a cosas que le generen alarma o cosas que anuncien peligros. Entonces, la pandemia era una situación especialmente peligrosa para las personas y las elecciones también son situaciones en las que se percibe, dependiendo de quiénes sean los candidatos, un peligro por venir. Entonces, muchas de estas noticias más distribuidas hablan, por ejemplo, de peligros sobre las vacunas, en el caso de la pandemia, por ejemplo, peligros sobre cepas nuevas del coronavirus que no necesariamente eran ciertas, y en el caso de las elecciones, por ejemplo, llamados de fraude desde ambos bandos, que pueden tener fundamento o no pueden tener fundamento, pero por lo general van a pegar porque tienen que ver con este instinto de reaccionar al peligro, ¿no? de las personas. Entonces, cuando las personas se sienten amenazadas, cuando las personas sienten que están en medio de una crisis, es mucho más probable que reaccionen y que se alarmen y que compartan, distribuyan y se sientan atraídos a este tipo de noticias, especialmente cuando están muy nerviosos, ¿no? Eso es algo que se acentúa bastante en estas épocas. Ahora, tomando en cuenta un poco lo que nos estás contando, digamos, entre todas las fake news, creo yo, además tuvieron su momento cumbre durante la época de Trump en los Estados Unidos, ¿cierto? Por lo menos cuando se hicieron bastante más conocidas de lo que ya eran. Pero existen, digamos, mecanismos para combatir esto. Por ejemplo, pensando un poco en el coronavirus, hay varias instancias de personas que al momento de compartir, ya sea en Instagram, en Facebook o hasta en Twitter, si mal no recuerdo, sale un pequeño, digamos, disclaimer abajo donde te reenvían como información más precisa o de fuentes un poco más confiables. Hay
alguna manera de corregir estos fake news de esa forma o cómo se deberían corregir en cualquier caso, si es que hay la forma de hacerlo? Ujú. Yo creo que todavía no tenemos la respuesta para eso. Creo que va a ser que todavía va a tener que pasar un tiempo en el que nos adaptemos y las personas aprendamos a identificar mejor y ser más cuidadosos. Pero desde mi opinión, creo que no pasa porque las propias redes sociales sean las que hagan los disclaimers o pongan tags en ciertos posts diciendo esto es falso o esto es verdadero, porque muchas veces no es tan simple el análisis y muchas veces las personas que trabajan en estas redes, especialmente cuando hablamos de política, pueden tener sus sesgos, pueden y también manipular a las personas. Entonces, tenemos que encontrar algún punto medio. Yo creo que a largo plazo es muy importante incluir en la educación de la gente en las universidades y en los colegios algo que un término que se ha hecho medio conocido, que es educación mediática, que no es un concepto nuevo, de hecho es un concepto que nace en el siglo pasado, pero que, por ejemplo, entiendo que en el Perú no está dentro del currículo nacional enseñar educación mediática, que no es media training, sino es más media literacy en inglés, ¿no? Que tiene que ver con saber cómo analizar información que viene de los medios de comunicación, pero no solamente la información en cuestión a fondo, sino la información en cuestión a forma y de qué medio viene, cómo se distribuye, cómo identificar si es un medio confiable, si no es un medio confiable, y sobre todo desarrollar un juicio crítico que haga que cada vez que la persona reciba una noticia a través de su WhatsApp, su Twitter o su Facebook, lo primero que haga sea analizarla y ver y hacerse las preguntas correctas. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene lógica lo que me dicen? ¿Cuáles son las fuentes que están ahí? Es decir, hay todo un análisis que todos los individuos en teoría deberíamos hacer cuando recibamos información de quien sea de una persona que conocemos, De no acuerdo. conocemos, etcétera. Pero sé que es una idea un poco utópica que todos estemos capacitados para recibir esta información, para analizar esta información, pero lamentablemente todos estamos expuestos a esta información a diario. Entonces, sí tenemos que hacer esa chamba a nivel educativo de que las personas puedan estar más preparadas para recibir esta información, porque lamentablemente están y vamos a estar expuestos a ella y mucho más probablemente en el futuro. Entonces, es algo que hay que De acuerdo. trabajar. Uh-huh. Muy bien, vamos a hacernos una breve pausa. Antes de irnos a la pausa, te dejo la pregunta y es, digamos, ¿cuáles son las noticias o las fake news que han de alguna forma estado dominando la narrativa en redes sociales últimamente en torno a las elecciones, sobre todo al final de esta segunda vuelta? ¿Y cuál es el efecto que han estado teniendo? Eso para después de la pausa. Ahora volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto, estamos hablando un poco de las fake news y el efecto que estas están teniendo en las elecciones con Renan Ortega, director de la web Enterarse. Y antes de irnos a la pausa le preguntábamos, digamos, cuáles han sido, digamos, las fake news que han estado teniendo un efecto particular ahora en estos últimos días, sobre todo al término de esta segunda vuelta, y cómo han afectado a las percepciones en las redes sociales. Renan, adelante. Sí, a ver, yo creo que es un tema bastante complicado y creo que lo que voy a decir va a ser quizás controversial para algunas personas, pero creo que el fake news más grande que ha habido alrededor de las elecciones ha sido el que ha venido desde ambos bandos para decir que lo que está ocurriendo es un fraude. No digo que no exista la posibilidad de que en el Perú ocurra un fraude o de que en estas elecciones efectivamente pueda estar ocurriendo un fraude. A lo que me refiero es al sustento que hay detrás de esas acusaciones. Por el lado de Perú Libre, no entiendo bien cuál será el argumento para decir que hay fraude. Sinceramente creo que carecen absolutamente de fundamentos. Y por el otro lado, creo que las acusaciones de fraude se basan más en un desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral. Y aquí quiero ser bastante claro, el sistema electoral y el derecho electoral es una rama bien especializada del derecho
y es una rama que tiene normas desperdigadas por muchos lados y que hay que leer para entender. Entonces, para poder comprender realmente cómo funciona el sistema y dónde están sus carencias, es necesario entender cómo funcionan las instituciones del sistema electoral, y también es necesario entender qué significa cada una de las cosas o cada una de las observaciones que hay en las elecciones. Ahora, es trabajo de la OMP Un ejemplo, definitivamente por hacer si que acaso, esto sea más claro. ¿qué ha ocurrido en ese caso, no? Ha habido, por ejemplo, toda una discusión sobre las actas procesadas, contra las actas contabilizadas, contra las que han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones, si el voto invalida todo el acta, si es todo el acta, o sea, tal cual. ¿Cuál sería, digamos, algo de lo que tú me estás diciendo? Creo que esa ha sido la mayor confusión dentro de todo esto, ¿no? Lo que se dijo es que había una estrategia por parte de Perú Libre para hacer un fraude a través de la impugnación de actas electorales. Entonces, un acta electoral es el acta que se levanta en una mesa de votación donde se registra la cantidad de votos que hubo en esa mesa a favor o de uno u otro candidato. Ahí se marcan las observaciones. En una mesa se puede impugnar votos en específico. Es decir, si la cédula tiene alguna marca rara que los personeros consideran debería anular el voto y no se ponen de acuerdo, lo que pueden hacer es poner esa observación e impugnar ese voto. Un acta puede tener 1, 2, 3 o 10 votos impugnados. Por ley, si hay un acta que tiene votos impugnados, toda esa acta debe ir al jurado electoral especial y no se va a tomar en cuenta para el conteo de la OMP. Entonces, una vez que el jurado electoral especial haya tomado una decisión sobre esos votos que han sido impugnados, sin importar cuál haya sido la elección del juzgado electoral especial, esa acta va a regresar al conteo con todos sus votos, y si es que el jurado electoral especial decidió que la impugnación tenía sentido o no tenía sentido, dependiendo de eso, ese voto impugnado también podría regresar al conteo. Pero entonces, estos 430 y tantos, o creo que eran un poco más, de actas con votos impugnados, necesariamente van a regresar al conteo. Lo que no se sabe si va a regresar al conteo son esos votos en específico que han sido impugnados. Entonces, eso es uno de los errores digamos, de la información imprecisa que se ha estado distribuyendo a través de redes sociales y a través de Twitter también. Cometer un fraude a través de la impugnación de votos es muy, muy complicado, porque todos esos votos impugnados tienen que ser revisados por el jurado electoral especial. Entonces, simplemente hace que el proceso sea definitivamente más largo, pues, ¿no? Pero no son todos los votos de estas actas los que están en peligro. Simplemente son aquellos votos que han sido impugnados. Ahora, aparte de las actas que tienen votos impugnados, están también las actas que tienen otro tipo de observaciones. Buena parte de esas observaciones, la mayoría, son hechas por la propia OMP, por las personas que son las encargadas de hacer ese conteo. Esas personas, si ven algún problema, por ejemplo, si falta una firma o si hay información que está mal puesta en el acta, lo que hacen es automáticamente lo envían al jurado electoral especial para que el jurado electoral especial resuelva, y luego eso regresa a la OMP si es que el jurado electoral especial lo considera que debe ser así. Otro detalle importante: las impugnaciones que se hacen en mesa a los votos no cuestan. Esa fue otra de las noticias que estuvo circulando en muchos lugares. No se paga por realizar impugnaciones. Se paga una tasa para las apelaciones una vez que el jurado electoral haya tomado decisiones, si es que se quiere apelar. Pero las impugnaciones no cuestan y los personeros las podían hacer en mesa si es que ellos consideraban que había un problema, ¿no? Entonces, ha habido mucha confusión alrededor de este tema. Una de las razones es, creo yo, que es un tema bastante especializado y creo que quizás la información no ha sido tan clara, ¿no?, en el registro y en cómo se exponían los votos a través de la web. Y creo que eso es lo que ha generado bastante desconfianza de la gente en un sistema que ya de por sí ha perdido mucha confianza de las personas, ¿no? Y el problema es que tenemos dos lados en una elección muy pegada,
dos lados que están diciendo que hay peligro de fraude. Eso es, creo yo, algo bien complicado. Ok, para cerrar una pregunta, digamos, corta, concreta, ¿qué es lo que se debería hacer en este caso en el cual las tensiones están tan altas y hay tanto información que llega además de todos lados? Por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por Insta, o sea, por todos lados, mucha información de qué es lo que toca hacer en estos momentos de parte de la ciudadanía y de parte de cada uno de nosotros para estar más tranquilos. Sí, mira, yo entiendo que estamos en un momento político complicado y que la política requiere muchas veces que la gente se manifieste y que sea efusiva y que defienda aquellas cosas en las que creen, pero también creo que vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia que es sumamente frágil, y el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC son tres instituciones fundamentales para el Estado de Derecho. Entonces, si es que vamos a emitir como medios de comunicación, como políticos o como individuos, acusaciones en contra o que pongan en peligro la percepción que la gente tenga de estas instituciones, creo que debemos necesariamente tener la evidencia y tenemos que ser bastante claros y bastante cuidadosos. Porque de lo contrario, lo que podríamos estar haciendo es darle a la persona que vaya a llegar al poder las excusas y los argumentos para intervenir justamente en estos organismos que deben ser independientes. Entonces, si tenemos ambos lados diciendo que hay una posibilidad de fraude, la persona que va a llegar al poder puede decir, ¿sabes qué? Nadie confía en estos organismos, todos estaban diciendo que había fraude, por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar todas las reglas de las elecciones, cambiar estos organismos, intervenir, sacar a la gente y hacer disparates. Entonces, hay que tratar de no abrir esa puerta. Creo yo que estamos en un Estado de Derecho bien frágil y bueno, hay que ser prudentes ante todo. Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Renan, por esta entrevista. Nosotros vamos a estar seguramente hablando más adelante conforme pues se siga desarrollando esto, que parece que no tiene término, por lo menos en los siguientes días. Muchas gracias, Renan. Gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos con el final del programa. Bueno, estamos de vuelta con la parte reflexiva del programa y como hemos escuchado y como hemos analizado, es complicado en general poder solucionar de un día para otro el fenómeno que son las fake news. Sin embargo, sí hay ciertos pasos que se pueden tomar para de alguna manera tranquilizarse a uno mismo, y esto es verificar las fuentes, estar un poco más calmado, revisar además que la información, si es muy compleja, hay que escucharlo de un especialista, y en general tomarse las cosas un poco con más calma para ver y de alguna manera pausar la vorágine de noticias que se tiene, sobre todo en momentos puntuales como pandemia y en esta última segunda vuelta de las elecciones, donde ha habido una cantidad de información impresionante, además con mucha atención de toda nuestra parte. Pero con eso nosotros terminamos a esta hora el programa, no sin antes decirles que nos busquen en YouTube. Ahí pueden encontrar todo tipo de programas. Tenemos sobre economía, sobre noticias internacionales, geopolítica, tenemos además análisis sectoriales, MIPES, pymes, todo lo que se le pueda ocurrir en YouTube. Ahí nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.